Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es nuestro Dios. Y a su nombre sea la gloria. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Muy buenas tardes, Dios bendiga vuestras vidas. Una vez más, como todos los días, aquí compartiendo con ustedes enseñanzas acorde a la Biblia, a la palabra de Dios. Esta es la Iglesia del Aire. Soy quien por misericordia de Dios pastoreo la Iglesia Misionera Arriel, ubicada en la ciudad de Guayaquil. Y el día de hoy quiero primeramente pedirles disculpas. Perdónenme por no haber estado a la 1 de la tarde, pero tenía un imprevisto. Pero aquí estoy, como todos los días. El día de hoy vamos a escudriñar las Escrituras a la luz de la Biblia. Te ruego, hermano, hermana, comparte estas enseñanzas, porque es necesario conocerla. Conéctese a sí mismo a través de mi canal en YouTube, Pastor John Constante. Cuando usted desee, usted puede conectarse y le ruego se suscriba. Ahí también hay un sinnúmero de mensajes y enseñanzas que servirán para la edificación espiritual suya. Antes de empezar, voy a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre que estás en los cielos, te amamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. A ti sea todo el honor, la gloria, el poder y la alabanza, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios, por ser nuestro Dios. Gracias, Señor. Recibe usted la adoración, la exaltación, Señor, de cada uno de nosotros. Dios mío, vamos a escudriñar tu palabra. Te rogamos que el mismo Espíritu Santo, precioso Espíritu de Dios, tu Espíritu sea, Señor, guiándonos. Abre los ojos, Señor. Abre los ojos. Señor, enséñanos a caminar conforme a tu palabra. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, amigos, el objetivo de este programa, de esta transmisión o de estas enseñanzas, no es entrar en contiendas, sino en escudriñar la palabra. No es lo que yo pienso, ni lo que usted piensa, sino lo que Dios dice. Pero antes de empezar con los temas que se los voy a decir, voy a hablar un poquito más acerca de María. Aquellos que no pudieron conectarse, hace unos días atrás estuve hablando acerca de María, si María fue siempre virgen, si tuvo más hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a recordar algo al respecto. Vamos a hablar acerca también de los sacramentos establecidos por la religión católica. Vamos a hablar acerca del perdón, el sacrificio de los pecados, por el perdón de los pecados. Vamos a hablar acerca del rosario, en fin, algunos temas que es necesario a la luz de la Biblia saber si lo que se enseña en la religión tradicional es bíblico o no es bíblico. Repito, no lo hago con el ánimo de contender. Pido a Dios que el Espíritu Santo le abra los ojos a aquel amigo o amiga. Así como Dios un día me abrió mis ojos y pude darme cuenta
que Cristo no es religión, sino una relación. Así le pido a Dios por aquel amigo o amiga que está conectado, y le pido que escuche. Es más, saque su Biblia católica y juntos leamos, escudriñemos la palabra de Dios. Pero antes de seguir, vamos a cantar una alabanza que a mí me gusta mucho y que me impacta cada vez que la escucho, y la misma es: el amor de Dios nos sostiene. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Te adoramos, Señor. Recibe la adoración. Aleluya. Aunque pase el tiempo, sé, Sí, Señor. tu promesa cumplirá. Aleluya. Él es fiel. Nada de ti se perderá. Sí, Señor. Desde mi seguridad, Aleluya. tus velos están cayendo hoy, y puedo ver con claridad. Te adoramos, Señor. Se está encendiendo hoy. Aleluya. Hoy te vuelvo a levantar. Sí, Señor. Los velos están cayendo hoy. Te puedo ver con claridad. Aleluya. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a Que me el que me levanta, el que me y me da seguridad, es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. El amor de Dios, todos nos pueden fallar, pero el único que no nos falla es el Señor. Él nos da la seguridad. Oh, sí, Señor. El que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Sí, Señor, que aunque pase lo que pase, tú tienes el control, Señor. Siempre tienes el control. Oh, sí, Señor, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Aleluya. Hermano, hermana, confía en Dios y Él hará. Está quieto si conocen que Jehová es Dios. No estamos solos. Dicen que muchas cosas van a pasar, pero nosotros confiamos en Dios. Amén. Dios bendiga a Sandrita, mi amiga de toda la vida. Mi hermana Rosita, Dios la bendiga. Amor, cayeron sobre mí. Yo le pido por favor que comparta. Vamos a estar hablando de temas muy importantes que la iglesia desconoce. Sí, Señor, tus cuerdas de amor, porque por amor somos salvos. Me levanta el que me da paz y me da seguridad. Sí, Señor, es tu amor que me sostiene, el que me levanta.
la paz, el Señor, aleluya. Coja su Biblia, que vamos a hablar el día de hoy a la luz de la palabra. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Hermana Elvira, Dios la bendiga. Hermana Rosita, Dios tiene el control. Él lo sabe. De lo que vendrá, Él tiene el control. Siempre tienes el control. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso es Dios, hermanos y hermanas, amigos. Dios es bueno y a su nombre sea la gloria. Santo es el Señor. Ahora sí, vamos a empezar con las enseñanzas del día de hoy. Primeramente, quiero informarles, si ustedes no saben, la religión tradicional, la religión católica, enseña a todos los que profesan esa religión que hay una guía para ellos, y la guía para ellos es el catolicismo de la Iglesia Católica. Y la introducción de ese catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente en la página 5: que sea un texto seguro y confiable para la enseñanza de la doctrina católica. Es decir, la religión católica tiene una doctrina. Alabado sea Dios. Y esta introducción del catecismo de la Iglesia Católica, la aprobación fue dada, es decir, firmada, la autorización por el Papa Juan Pablo II. Ahora bien, con la aprobación del Papa, el catecismo de la Iglesia Católica, según ellos, es una fuente confiable para enseñar lo que enseña, obvio está, la Iglesia Católica. No lo que dice la Biblia, sino lo que enseña la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿y a dónde, según el catolicismo, a dónde se puede recurrir para aprender sobre Jesús? Que dice el catecismo en la página o el párrafo 215: ahora, mi Señor, tú eres Dios, tus palabras son verdad, por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma, sus palabras no pueden engañar, por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. Mire, la misma Iglesia Católica manifiesta que es en la palabra de Dios. Y dado que la Biblia es la palabra de Dios, podemos entregarnos con toda confianza a su palabra en todas las cosas. Ahora bien, la Biblia no es que contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El catecismo de la Iglesia Católica también dice, en el párrafo 133, la Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles, miren, la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. ¿Usted sabe por qué declararon a muchos herejes en los siglos pasados? Porque se prohibía leer la Biblia. Y el que leía la Biblia tenía que tener, en este caso, los sacerdotes, porque era solo el clero, es decir, los curas, el papa, quienes tenían la autorización, los que podían interpretar lo que decía la Escritura y que estaba en latín.
Leemos que en el párrafo 133 del Catecismo, aprobado por Juan Pablo II, alabado sea el nombre del Señor, recomienda insistentemente, son palabras que nos dicen que hay que aprender de Jesús a través de la lectura de la Biblia. Es decir, declara que si no sabemos lo que dicen las Escrituras, no vamos a conocer a Jesús. Desconocer a Jesús es desconocer a Cristo. Por lo tanto, la Biblia es un recurso bueno y confiable. Escuche, para que usted vaya entendiendo mejor, estoy poniendo las bases de lo que se va a decir. Entonces, la Biblia, ellos mismos manifiestan en el párrafo 133 del Catecismo de la Iglesia Católica, que la Biblia es un recurso bueno y confiable, altamente recomendado por el Catecismo de la Iglesia Católica y el Papa Juan Pablo II para aprender sobre Jesús. Alabado sea Dios. Ahora bien, ¿cuán importante es conocer a Dios? La Biblia nos dice que el primero y mayor mandamiento es el que está en Mateo 22, versículo 37, que dice: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Para amar a Dios debemos de conocerlo. En la actualidad, muchas personas dicen que conocen a Dios o que saben todo acerca de Él y que incluso lo aman. Pero ¿será realmente eso cierto? Puede quizás resultar un poco incómodo y aún hasta atemorizante descubrir lo que Jesús mismo dijo en el libro de Mateo 7, cuando dijo el versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán en aquel día, muchos, no pocos: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Entonces, este pasaje nos dice que en el día del juicio habrá muchos a quienes el Señor Jesús no va a conocer. Y sabe, dentro de esos muchos están incluidos aquellos que hicieron grandes obras, y conocían su nombre. En el día del juicio, algunos que dicen conocer a Jesús van a descubrir con dolor, con remordimiento, que Él no los conoce, porque nunca lo conocieron realmente. Alabado sea el nombre del Señor. Aquellos a quienes Jesús les dice que se aparten de Él, no entrarán en el cielo. No entrarán en el cielo, según lo dice la Biblia aquí en Mateo 7. Alabado sea Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que si ignoramos las Escrituras, ignoramos de Jesús. Que si no sabemos lo que enseña la Biblia, no conocemos a Jesús. Y la Biblia nos explica cómo podemos saber si conocemos a Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, dice, versículos 3 al 6. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos. Quien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe vivir como
Él vivió. Estamos seguros de que conocemos a Jesús si guardamos sus mandamientos y sus palabras. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El primero y mayor mandamiento, ahí está su palabra, que dice, es amar a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 22, del 34 al 38, que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Es decir, con todo nuestro ser hay que amarlo a Dios. ¿Y cómo podemos nosotros amar a Dios con todo nuestro ser? Corazón, alma y mente, conociéndolo. Si usted no lo conoce, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es importante, hermanos, hablar de esto. Porque es imposible amar de verdad a alguien a quien usted no conozca. Y para conocer a Dios debemos de leer su palabra. Su palabra. Alabado sea Dios. Mire que la religión tradicional tiene el catecismo, en donde se enseña la doctrina de la Iglesia Católica. Pero ahí mismo en el catecismo manifiestan que hay que leer la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Que hay que leer la palabra. ¿Por qué? Porque el que desconoce la Escritura desconoce a Cristo. Pero la Escritura que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora bien, con esa base, yo quiero hablarles primeramente, reforzar lo que usted puede obtener ahí en el YouTube personal, Pastor John Constante, que ya estuve hablando acerca de María, pero voy a volver a hablar acerca de María, a quien se la respeta como la madre de Jesús, mas no la madre de Dios, porque Dios es eterno. Dios es el alfa, el omega, el principio y el fin. María fue la madre del Verbo hecho carne, no la madre de Dios. De Jesucristo, hombre, sí. Ahora bien, si hablamos que, si amamos a Dios, ¿verdad?, tenemos que guardar sus dichos. Vamos a hablar ahora de María acorde a la palabra. El catecismo de la Iglesia Católica enseña en el párrafo 969 lo siguiente: la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Enseña la doctrina católica. Pero ¿qué dice la Biblia? Mire que ellos mismos en el catecismo dice que hay que leer la Biblia. ¿Por qué en los siglos pasados mataron a John Hus? ¿Por qué persiguieron a Martín Lutero, a John Wycliffe? ¿Por qué? Porque al leer la Biblia se fueron en contra de lo que el papado, la curia eclesiástica, estaban interpretando y diciendo, y a la vez imponiendo a los seres humanos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios la bendiga, hermana Lisset. ¿Será verdad que primeramente que es Santísima Virgen? Santísima, que es virgen todavía. ¿Será que es abogada, auxiliadora, socorro y mediadora? Vamos a la luz de la Biblia, no a lo que yo digo. Usted comparta esto con personas que están, mejor dicho, ciegas aún, como estuvimos nosotros. Abogada, auxiliadora, socorro y mediadora, según el párrafo 969. Alabado sea Dios.
En primer lugar vamos a ver abogada. ¿Qué dice la Biblia en primera de Juan 2:1? Aleluya. Dice primera de Juan 2:1, si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No dice aquí que abogada tenemos para con el Padre a María. ¿Qué dice la Biblia entonces? A la luz de la Biblia, ¿María es abogada? Porque la religión tradicional, la religión católica, apostólica y romana enseña que ella es abogada en el párrafo 969. Cosa que es falso, es una mentira. Porque ella no puede abogar por nadie. El único es nuestro Señor. Que dijo el Señor Jesucristo en Juan 14, del versículo 16 al 17. Y yo pediré al Padre, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro paracleto, otro abogado, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, el paracleto, el amigo, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en su nombre, y Él os enseñará todo y les recordará todo lo que a ustedes les he dicho, dice la palabra en el libro de Juan 14:26. Entonces, queda descartado lo que la religión tradicional dice de que María es abogada, primero. Ahora vamos a hablar de auxiliadora, como también dice. ¿Qué dice el libro de Hebreos 13:8? El Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué dice el Salmo 54:6? Salmo 54:6. Es a la luz de la Biblia. Alabado sea Dios. 54:6 dice, Salmos 54:6. Dios es mi auxilio, el Señor con aquellos que sostienen mi alma. Aleluya. Dice el versículo 7, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. El versículo 4 dice, he aquí Dios es el que me ayuda. Dios es el que me ayuda, el versículo 4. 54:4. Aleluya. El Señor está con los que sostienen mi vida. ¿Quién es mi ayuda? ¿Quién es mi auxilio? Dios. Mediadora. Entonces, no es ni abogada, ni tampoco viene en mi auxilio. Ahora habla de mediadora. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Un solo mediador. No hay dos ni tres, uno. Como Jesús es el solo mediador entre Dios y los hombres, María no puede ser otra mediadora. Alabado sea Dios. Y ahora observemos lo que dice también, que es socorro, el párrafo 969 del Catecismo de la Iglesia Católica. Alabado sea Dios. Socorro es aquel que ayuda. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios que hay uno solo. Dice la palabra en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio, nuestro socorro en las tribulaciones. ¿De quién temeré? Entonces, ¿quién es mi socorro? Alzaré, dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no de María. Ella no es mi socorro. Entonces, la Biblia no atribuye ninguno de estos títulos a María. No es ni abogada, no es ni auxiliadora, no es ni socorro, no es ni mediadora. Aleluya. Porque eso solo le pertenece a Dios, no a ella.
solo a Dios mientras ella estuvo en la tierra, es muy probable, amén, que ella haya auxiliado a otros y orado por ellos, amén. Por lo tanto, ella pudo haber sido considerada una auxiliadora, una ayudadora, pero no es nuestra auxiliadora, no es nuestra mediadora. Ella pudo haber mediado en algún conflicto mientras estuvo viva, pero no es nuestra mediadora, aleluya, no es nuestra abogada, no es nuestro socorro, aleluya. El que permanece para siempre es Dios. Él es el eterno, un solo Dios. Dice el libro de Efesios 4:5. Hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Dios, alabado sea Dios. Deuteronomio 6:4 dice, un solo Dios. Efesios 4:6, un solo Dios y Padre de todos. Un solo Dios, y a ese solo adorarás. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que dice la Biblia entonces que era María, a quien, repito, le honramos, Madre de Jesús. Miren lo que dice Lucas 1:28. Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. El Señor está contigo. María halló favor, sí, halló favor ante los ojos de Dios, así como otras personas. En la Biblia podemos ver que le sucedió lo mismo. Un ejemplo, Noé. Dice Génesis 6:6 que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. María halló gracia ante los ojos de Dios. Ser favorecido o hallar favor a sus ojos es algo maravilloso, pero no es exclusivo de María, y por lo tanto no la hace más especial que otros. Dios no hace acepción de personas. Él no se equivoca, aleluya. La Biblia también nos narra que cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth antes del nacimiento de Jesús, Elizabeth le dijo a ella en Lucas 1:42, bendita tú eres entre las mujeres, bendecida tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto que hay en tu vientre. Amén. Bendita. Gloria a Dios. Una mujer obediente, una mujer temerosa de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que María fue indudablemente bendita entre las mujeres, pero comparada con Dios, seguía siendo una mujer. No auxiliadora, ni socorro, ni abogada, ni mediadora. Todos esos títulos les pertenecen tan solo a Dios. Ella halló gracia, halló favor. Los versículos que acabé de mencionar son los únicos que hablan acerca de María. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, de manera favorable, pues, ¿no? Lucas 1:28 y Lucas 1:42. ¿Cómo se dirigió Jesús a María? También hay una pregunta. ¿Qué pasó con Jesús en las bodas de Caná? Él le dijo a María, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Juan, capítulo 2, versículo 4. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, dijo lo siguiente en Juan 19, versículos 26 y 27. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Entonces, vemos en Juan 2, versículo 4, que a Jesús le informaron que su madre, bendito sea Dios, estaba ahí y que su madre quería manifestarse ante Jesús sobre algo. Y Jesús le dijo,
¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía mi hora no ha llegado. Y miren, todavía aquí en el libro de Mateo 12, 48 al 50, cuando le informaron a Jesús que su madre y sus hermanos querían hablar con él, él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Santo es Dios. Entonces, viendo Juan 2, 4, Juan 19, 26, Jesús se refirió a su madre como mujer. No le faltó el respeto, pero tampoco le demostró honra ni reconocimiento especial. Al decirle mujer, demuestra que era simplemente eso, una mujer. No se dirigió a ella como Santísima Madre María, ni siquiera la llamó madre, aunque María era una mujer sumamente especial, temerosa de Dios, piadosa. Seguía siendo una mujer, aleluya. Ella seguía siendo una mujer, no una auxiliadora venerada. Jesús nunca se postró ante María, ni un socorro, ni en ningún modo abogada ni mediadora. Lucas 11, 27 y 28 dice esto: sucedió que estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aleluya. Aquí comprueban que Jesús no señalaba de que María era tan importante ni tan especial. Aleluya. La mujer que dijo esto declaró públicamente que María era una persona especial y que merecía una bendición también especial. Algunos por ahí dicen que este elogio estaba dirigido a Jesús, no a María. Pero sea como sea, era la oportunidad perfecta para que Jesús diga: sí, mi madre María debe ser bendecida y exaltada. O al menos, sí, tienes razón, pero no lo hizo. Alabado sea Dios. Es decir, quitó el enfoque sobre María y lo centró en la importancia de oír y de obedecer en la palabra de Dios. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Estamos entendiendo? Repito, María, una mujer piadosa, temerosa, obediente, la mujer ayudadora, quizás mediadora en esos tiempos, que ayudaba a mucha gente, socorría a mucha gente. Gloria a Dios. Pero ella no es nuestro socorro, no es nuestro auxilio, no es nuestra ayuda, peor aún nuestra mediadora. Acorde a la palabra, esos atributos solo son para Dios. Ahora, ¿es María santísima? El Catecismo de la Iglesia Católica identifica a María como santísima. El párrafo 2677 dice: pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia, a la Virgen Santísima. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Es verdad o es mentira? Apocalipsis 15, versículo 4 dice: ¿quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Y sin santidad, dice el libro de Hebreos, nadie verá a Dios. Él es santo, santo, santo. Él es el Santísimo. Si solo Dios es santo, ¿puede María ser la Santísima? La Biblia afirma en algunos lugares que Dios es el único santo
Otro ejemplo. Miren lo que dice el libro de los Salmos 71, 21 y 22. Sustentarás mi ancianidad, volverás a consolarme, y yo te daré gracias con las cuerdas del arpa, por tu verdad, Dios mío, para ti salmodiaré a la cítara, oh Santo de Israel. Él es el santo, Él es el verdadero, Él es el justo, Él es el fiel, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el fin, Él es el principio, Él es el que fue, el que es, el que será. Ese es nuestro Dios. Él es el Santísimo. Amén. Todo cuanto se refiere a santo en la Biblia se refiere a Dios, ya sea al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo. Ahora bien, ¿estuvo María libre de pecado? Es otra pregunta. Alabado sea Dios. ¿Qué enseña el catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 491? A lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha del pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Párrafo 491 dice que ella fue librada del pecado original. Es decir, muchos creen que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de Jesús, cuando en realidad la Iglesia Católica enseña que alude a la concepción de María. La doctrina de la Inmaculada Concepción no se encuentra en la Biblia y solo se convirtió en una doctrina en la religión católica en el año 1854. Mire, el catecismo de la Iglesia Católica dice en el párrafo 493 que María nunca pecó. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado a lo largo de toda su vida. Pero ¿qué dice la Biblia? Romanos 3:12. Vamos a leer el libro de Romanos. Espero que estemos aprendiendo, hermanos. Romanos 3:12. ¿Qué dice? Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, todos está María. Todos pecaron, están privados o destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3 no declara que todos pecaron excepto María. No, todos pecaron. Ni tampoco dice que la mayoría pecó, sino que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien obre el bien, no hay ni siquiera uno. Ni uno. Significa que ni aún María estaba exenta de pecado. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. No se enoje conmigo, mi querido amigo. Lea la Biblia. Por ignorancia es que mucha gente está engañada. Y yo era uno de esos. Vivía engañado. Pero el Señor abrió mis ojos. Aleluya. Todos necesitamos de un Salvador. Inclusive María lo manifestó. Cuando dice en el libro de Lucas 1, 46, 47. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Reconoció que necesitaba un Salvador. Si alguien no hubiera pecado, no necesitaría un Salvador. Es decir, digamos que María no pecó porque manifestó que necesitaba un Salvador. ¿Me entiende? Me doy a explicar. Si María nunca hubiera pecado, no habría necesitado un Salvador. Pero ella, aquí dice en la Biblia, Lucas 1, 46, 47, que ella dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Con esto, creo que
el asunto de María ha estado explicado. Ahora vamos a hablar acerca de los sacramentos. Los sacramentos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 1129, dice: la Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. Es decir, si usted no cumple los sacramentos, usted no es salvo. Wow. Si en verdad los sacramentos son necesarios para la salvación, la persona que cree en Jesús pero que no recibe los sacramentos, entonces no puede ser salva. Eso significa, repito, que los que creen en Jesús pero que no reciben los sacramentos porque no son miembros de la Iglesia Católica no pueden ser salvos. ¿Cuáles son esos sacramentos? El bautismo desde chiquito, la confirmación, esos son los sacramentos, la primera comunión, y ahí comienzan los sacramentos. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a la salvación? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Efesios 2, versículos 8 y 9, la Biblia enseña claramente: pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, ni tampoco es por obras, para que nadie se gloríe. La religión tradicional habla de que si no hay el cumplimiento de los sacramentos no hay salvación. Párrafo 1129. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que si yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos, seré salvo. Y que mi salvación no es por obras, sino por fe. ¿La fe puesta en quién? En Cristo Jesús. Otra doctrina incorrecta por parte de la religión tradicional. Hablemos acerca de la confesión. ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? ¿Qué dice la religión tradicional, la religión católica? El párrafo 1456 dice: la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. También afirma en el párrafo 1456 que cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que se están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por la mediación del sacerdote. Tremendamente antibíblico. Además, en el párrafo 1448 dice: por medio del obispo y de sus presbíteros, la iglesia en nombre de Jesucristo concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la santificación. ¡Wow! ¿Será verdad eso? ¿Qué dice la Biblia? Aleluya. 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo, hombre, quien también se entregó a sí mismo para rescate por todos. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Bendito sea Dios. Mateo 6. Cuando el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos, ¿qué dijo? Perdona nuestras deudas, así como también hemos perdonado a nuestros deudores. Alabado sea el nombre del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Ya no necesitamos un mediador, es Cristo el mediador. El velo del templo se rasgó, ahora tenemos un libre acceso para con el Padre a través de Cristo.
No estamos en el viejo pacto, estamos en el nuevo pacto. Usted puede abrir su boca directamente y el que perdona sus pecados es Jesucristo. Usted no tiene por qué decírselos a nadie. Dios solo puede perdonar nuestros pecados. Libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 25. Usted puede ver ahí que el único que puede perdonar nuestros pecados es Jesús, y Jesús es Dios. Y la palabra de Dios también afirma en Hechos 15:8 que Dios es el que conoce nuestros corazones. Dado que solo Dios conoce nuestros corazones y puede perdonar nuestros pecados, ¿cómo puede un sacerdote? ¿Cómo puede un sacerdote, un imperfecto? Porque perdóneme, con todo respeto se lo digo, amigo, usted que es católico, el Papa es un imperfecto. Todos los curas, los cardenales, todos somos imperfectos. Todos los pastores, todos somos imperfectos. El único perfecto es Cristo. Y nosotros llegamos al Padre a través de Cristo. El único que perdona nuestras faltas es Cristo Jesús, lavado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nadie tiene el poder para absolvernos o perdonarnos. Por esta causa fue perseguido Martín Lutero. Porque usted sí sabe cómo se construyó la Basílica de San Pedro en base a las indulgencias. ¿Y qué hacía el Papa? Ordenó y dio unos cartelones que mientras más ponían moneda, mientras más hacían sonar un balde, más pecados eran perdonados, e inclusive por miles de años, y que también los iba a librar del purgatorio. Cuando comenzó Martín Lutero, era un cura jesuita, y no solo sacerdote, fue monje, doctor en teología. Comenzó a investigar, a leer, se dio cuenta. Primero, prohibían la lectura de la palabra, estaba en latín. Segundo, él comenzó a traducirla, a leerla. Por eso él clavó las 95 tesis de las equivocaciones de la Biblia. Por ejemplo, somos salvos por gracia, no por obras. Dios es el que perdona nuestros pecados. Alabado sea Dios. Y por eso fue perseguido, porque él tradujo la Biblia. Estaba en latín, alabado sea Dios, al alemán, para que fuese entendida por la gente. Entonces estamos claros también que la confesión no es ante los hombres, sino ante Dios. Ahora hay que hacer sacrificios por nuestros pecados. No. Aún es necesario hacer ofrendas y sacrificios por nuestros pecados. No. Alabado sea Dios. No. ¿Qué enseña el catolicismo? En el párrafo 1539, los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Eso es antibíblico, ni María ni nadie. Además, en el párrafo 1357 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: y este mandato del Señor, celebrando el memorial de su sacrificio, al hacerlo ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado, los dones de su creación, el pan y el vino convertidos por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Cristo en el cuerpo y la sangre del mismo Cristo. Eso es falso, eso es lo que se llama la transubstanciación, que con una oración que le hacen la cruz, la señal de la cruz, ese pan y ese vino se transforma en cuerpo y sangre. La Iglesia Católica identifica la Eucaristía, según el párrafo 1366, un sacrificio, porque representa el sacrificio de la cruz. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 10, tenemos un sumo sacerdote, un solo sacrificio. Hebreos 10, versículo 12 al 14 dice: Él, hablando de Jesús,
Por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Por un solo sacrificio se acabó todo. Habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio en pasado, por lo tanto ya lo terminó. Hebreos 10:18 dice: ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado, puesto que Jesús se ofreció con un solo sacrificio por nuestros pecados. Ya no hay más oblación por el pecado. No es necesario que los sacerdotes ofrezcan dones, que los sacerdotes ofrezcan sacrificios a favor de los hombres y las mujeres, tal como lo hace la Iglesia Católica. Por razones de tiempo voy a terminar el día de hoy con el rosario, pero mañana voy a hablar acerca de las penitencias y acerca de la Eucaristía, para terminar con lo que es la doctrina de la religión católica. ¿Qué dice la Biblia acerca del rosario? ¿Es pecado orar el rosario de María? ¿Será pecado hacer repeticiones de las mismas oraciones? ¿Es bíblico el rosario? Todas las creencias religiosas enseñan a orar a Dios, pero una cosa es rezar y otra cosa es orar. Alabado sea Dios. Y el catolicismo tiene un gran error, y es que enseña a aprenderse varios rezos o repeticiones de oraciones para cada situación, para cada virgen, para cada santo. E incluso dicen que todo cristiano tiene que rezar más de 7 rezos al día. ¿Para qué? Para poderse conectar con Dios. Tienen un rezo para decir que creen en Dios, y en la iglesia, en la Santa Iglesia Católica y en la Santísima Virgen María, según ellos. Alabado sea Dios. Para cuando alguien ha pecado, se les enseña a las personas que deben hacer un rezo más o menos así: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. ¿Acaso los ángeles, los santos, acaso María? ¿Acaso María es santísima? ¿Acaso María fue siempre virgen? Ya lo hemos explicado. Alabado sea Dios. Tienen el rezo del Ave María, donde le piden que interceda por ellos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Acaso ella es la que va a rogar? Si ya murió, está descansando. El dogma de la ascensión fue recién en el siglo pasado, inventado ¿por quién? Por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bendito es el nombre del Señor. Además, hablando del rosario, consiste en que llevan un amuleto. Es como un amuleto. Lo llevan en el bolsillo. El Papa Bergoglio el otro día dijo: tengo 2 cosas, y una de ellas sacó el rosario como amuleto en el bolsillo, y se ponen a rezar más de 15 minutos. Es un amuleto que supuestamente los guarda de los demonios, los guarda para no ir al infierno. Alabado sea el nombre de Dios. Y te acerca más a Jesús a través de María, la Virgen María. Piden que María los libre de todo mal. ¿Será eso bíblico o es antibíblico? Déjeme decirle que ningún objeto, ningún amuleto te puede guardar de los demonios ni del infierno. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10,
versículos del 4 al 6, que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea Dios. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Nada ni nadie puede guardarte de los demonios. Nada ni nadie puede librarte del infierno. Solo Jesucristo. Su sangre nos limpia de todo pecado. Por medio de la fe puesta en Jesucristo. Y no en amuletos, no en objetos, en nada físico. La salvación es solo por medio de la fe en Jesucristo. La Biblia no habla en ninguna parte del rosario. Eso fue inventado. Repito, María no fue nuestra abogada. La Biblia habla que Jesús es nuestro abogado. En 1 de Juan 2:1. Hay un solo abogado, hay un solo sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y obviamente María tampoco siguió siendo virgen, como ya lo dije, después de dar a luz. ¿Por qué? Se lo voy a decir también. Porque científicamente está comprobado. Si usted es doctor, si usted es médico, usted podrá darse cuenta. Usted puede confirmar lo que yo le estoy diciendo, aleluya. Puede ratificar lo que yo estoy diciendo. Que al momento de dar a luz se rompe la señal de la virginidad. Deja de ser virgen. Jesús nació como hombre. Aleluya. Segundo, porque la Biblia habla, aleluya, en el libro de Mateo capítulo 1, versículos 24 y 25, que después de que María dio luz, José la conoció sexualmente. Alabado sea Dios. Aprenda. Tercero, la Biblia habla de que Jesucristo fue primogénito de María, no unigénito. Unigénito es uno, primogénito es el primero de varios. Ahí en Mateo 1:25 dice, primogénito de María. Y además la Biblia enseña en Marcos 6:3 y en Mateo 13:55 y 56, ¿quiénes fueron los hermanos de Jesús? José, Simón, Judas, Santiago, e inclusive se dice que tuvo dos hermanas, que se desconoce el nombre de ellos. Dios no interrumpió la vida matrimonial de José. Hay muchas herejías en estos rezos. ¿Qué es una herejía? De pronto usted no sabe qué es una herejía y qué es un dogma, y se lo voy a decir en este momento. La herejía es la afirmación o posición contraria a los principios y reglas establecidas y aceptadas comúnmente. Es un conjunto de ideas religiosas contrarias a los dogmas de una religión rechazada por las autoridades eclesiásticas. ¿Por qué declararon herejes a los mártires de la fe del siglo XIV, XV, XVI? ¿Por qué? ¿Por qué la mal llamada Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, que perseguían a los verdaderos cristianos y los quemaban, los mataban? ¿Por qué? Los llamaban herejes. ¿Por qué? Porque al leer la Biblia, ¿por qué mataron, asesinaron a John Hus? ¿Por qué? Porque estaba establecido por parte de la tradición ciertos dogmas, ciertas tradiciones, y tenían que ser respetadas, y el que no las cumpliera era declarado hereje. ¿Qué es un dogma? Es el punto esencial de una religión. Claro, si la religión tradicional dice que el Papa es el que te perdona, o el cura es el que te perdona los pecados, y te dan y aplicaban las indulgencias, y ahora tú dices, no, Jesús es el que me perdona, que yo no tengo que confesarme ni pagar nada por mis pecados, que Cristo ya lo hizo todo, eres un hereje. Pero estoy acorde a la Biblia, que supo decir el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, si yo agradase a los hombres, no fuera siervo de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que no hagamos repeticiones vanas. En Mateo capítulo 6, versículo 7. No hagamos
repeticiones vanas. Y este versículo rechaza las palabrerías de los rezos católicos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres. Y Padre nuestro que estás en el cielo, y Dios te salve María. Y Padre nuestro, y Dios te salve María. Eso Dios no quiere. Y se lo voy a demostrar por qué no quiere eso. Orar es conversar con Dios. Rezar es repetir lo que te han enseñado. Debemos aprender a orar, a conversar con Dios. Habla con Dios como con un amigo. Exprésate. Inclusive el Padre Nuestro. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Le enseñó a los discípulos y nos enseña a nosotros. No es para que repitamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tú que estás sentado en tu trono. Oh Dios mío, tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre, no hay otro Padre como tú. Nos dio un modelo de oración. No que la repitamos. Santificado sea tu nombre, Señor. Tú eres santo. Y habitas en medio de la santidad de tu pueblo. Y usted puede orar así. Nos enseñó cómo debemos orar. Pero al repetir lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, se vuelve una palabrería. Dios mira a alguien y lo escucha cuando ese alguien tiene un corazón humillado, arrepentido. Y Jesús hizo una referencia al respecto entre el fariseo y el publicano. El fariseo entró al templo diciendo gracias, todo orgulloso, gracias Dios mío, porque yo no soy como el resto. Yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello. Pero había un publicano, aleluya, un publicano pecador. Hizo una oración sencilla. Señor, apiádate de mí, ten misericordia de mí, soy un pecador. Una oración no aprendida, sino salida de lo más profundo. Eso es orar. Llegó con un corazón humillado. No hace falta repetir un Ave María, un Padre Nuestro, coger un rosario para que Dios a nosotros nos escuche, menos repetirlo todo el día. La oración es algo que sale del corazón. Repito, rezar es repetir lo mismo. Repetir y repetir lo mismo. Eso es el rezar. Rezando el rosario. ¿Cuántas veces el Padre Nuestro? ¿Cuántas veces el Ave María? Cuando se confiesan ante el cura le dicen, anda, reza 3 Padre Nuestro, 3 Ave María. Reza. Anda, repite. Pero Dios no quiere repeticiones. Dios quiere una conversación. La Biblia dice que clamemos a Dios, es verdad, de día y de noche. Pero no con repeticiones, sino con palabras que salgan de nuestro corazón. Cristo es una relación, no una religión. Dios aborrece la religión. La religión nos obliga a repetir palabras, a llevar amuletos en el pecho. Inclusive otros hasta se tatúan amuletos en los bolsillos, o hacer inclusive ciertos ritos masacrándose el cuerpo, como que lo que nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo no es suficiente, y se ofrecen sacrificios, golpeándose, maltratando sus cuerpos. Lo que Dios quiere es que nosotros clamemos a Él con una actitud correcta, que lleguemos al Padre a través de Jesucristo. A través de Jesucristo no necesitas nada más, sino solo conversar con Dios, con tus propias palabras. Espero esta enseñanza haya sido de mucho provecho para usted. Es necesario aprender, hermano y hermana, amigo, es necesario aprender. Y usted hermano y hermana en la fe, sería bueno que comparta esta enseñanza
en su casa. Póngala. Porque los amo en el amor de Cristo, les comparto. Porque muchos desconocen esto. Muchos desconocen. Pero pastor, ¿qué digo? Pero pastor, será verdad. Aleluya. Hermana, Dios la bendiga, hermana Feria. Bendito sea Dios. Dios es bueno, Dios nos ama. Yo no estoy condenando a nadie, no soy condenador. Soy una voz, un atalaya del siglo XXI, que solo hablo la verdad. ¿Me quieren hablar? Gloria a Dios. No me quieren hablar, gloria a Dios. No condeno a nadie. Pero Dios me ha dado, según su palabra en Juan 7:24 dice, me ha dado a mí la potestad de juzgar con justo juicio, no por apariencia. Entonces, si yo estoy viendo que hay algo incorrecto y por lo cual muchos están siendo engañados, y yo conozco la verdad, yo tengo que hablarla. Perdóneme que diga de esta manera, duélale a quien le duela, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí no me va a libertar ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni el cura, ni el papa, ni el pastor, ni nadie. Solo Cristo. Cristo rompe las cadenas. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro mediador. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Solo Él, y a través de Él llegamos al Padre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en quien nosotros podamos ser salvos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. No es de María, ni de ningún hombre que haya pasado sobre esta tierra. El único que vive entre los muertos se llama Jesucristo, y a su nombre sea la gloria. Si usted quiere contactarme, escríbame por interno, o si no, a través de mi WhatsApp 098-278-7543. Le repito, 098-278-7543. Estoy dispuesto en orar por usted. Estoy dispuesto a ir a predicar por su sector. Estoy dispuesto en ir a su casa si es necesario a orar por usted. ¿Cuánto cuesta? Nada, nada. Lo hago por amor al Señor, porque amo a Dios y he sido llamado para servir, no para ser servido. Si Dios lo permite, mañana, 1 de la tarde, seguiremos con estas enseñanzas. Los amo en Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Que esta palabra que ha sido compartida quede impregnada en cada corazón, Señor. Tu palabra no volverá vacía. Abre los ojos, abre el entendimiento, Señor, y salva las almas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y llegas a tiempo, no fuera de tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que están conectados. Señor, y si hay alguien enfermo, Señor, sánalo, Señor, por amor a tu nombre. Si hay alguien necesitado, ayúdalo por amor a tu nombre. Gracias, Señor. Yo los bendigo a ellos en tu nombre, Señor Jesucristo. Y gracias por usarme. Si tú lo permites, mañana a la 1 de la tarde estaré compartiendo tu palabra, Señor, una vez más. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Por favor, compartan estas enseñanzas. Se lo ruego en el amor de Cristo. Suscríbase y pida a sus familiares, amigos, que se suscriban a mi canal de YouTube para poder compartir a más personas. Pastor John Constante en el YouTube. Suscríbase, se lo ruego en el amor de Cristo. Es totalmente gratuito. Un abrazo, Dios les bendiga.